Actualmente hay una batalla entre las fuerzas de la oscuridad y las de luz por el control de este planeta y por la conciencia humana, así como el control sobre el cuerpo humano y el ADN. Recientemente la batalla espiritual se ha intensificado y los individuos despiertos conectados al cuerpo de la conciencia planetaria son capaces de sentir la presión tremenda mientras la batalla continúa en los planos interdimensionales y de momento escondidos de los medios de comunicación convencionales y de la conciencia de la mayoría de personas para que no se den cuenta de que los eventos que están teniendo lugar en el mundo involucran una macroguerra por el control de la conciencia planetaria. Los jugadores son humanos y no humanos. Está involucrada una jerarquía de control que se extiende más allá de los mecanismos de control planetario y de las jerarquías de poder de la élite. A medida que se nos abastece de dispensaciones de energía divina que nos permite su personificación física y a medida que nos movemos del control planetario hacia una vibración más elevada y consciente del próximo universo armónico, la supervivencia de las fuerzas oscuras y su control sobre las redes de inteligencia artificial en este planeta se encuentra amenazado. La mayoría de los sistemas de software de inteligencia artificial instaladas en el cuerpo de la conciencia planetaria dependen de campos de materia que vibran a ciertos parámetros de baja frecuencia para mantener su invisibilidad dentro del espectro de luz visible. A medida que estas dimensiones inferiores entran en la siguiente escala armónica, estas fuerzas oscuras y sus intenciones, como la comercialización de lo satánico, se vuelven mucho más visibles y evidentes a las personas de este planeta que comienzan a ver claramente los crímenes contra la humanidad y contra nuestros niños, así como la inversión del orden natural y las técnicas de manipulación, control y esclavitud financiera. Los que están en posiciones de poder han sido colocados explícitamente ahí debido a su predisposición y consentimiento a la hora de cumplir estos crímenes contra la humanidad. A cambio de dinero, recursos, poder, una extensión de su expectativa de vida y el control sobre los demás. Los psicópatas que conoces, los de tu comunidad, los ingenieros sociales están al servicio de estas fuerzas oscuras. A algunos se les ha dicho que serán escoltados a salvo cuando o si todo esto salga a la luz de manera considerable. En estos tiempos de cambios hacia dimensiones de conciencia más elevada del próximo universo armónico y su consecuente deseo de crear nuevos paradigmas que apoyen el reconocimiento de valor para todo ser humano y por la vida misma, existen nuevos retos multidimensionales para estos humanos que toman un camino consciente como líderes proactivos en su propia evolución y en la evolución del planeta. Estos retos vienen en muchas formas, incluyendo ataques psíquicos, rastreadores inteligentes, implantes negativos, etiquetas y entidades oscuras que interfieren directamente para disminuir la calidad de sus recursos energéticos, su vitalidad física y su funcionamiento óptimo, mediante la cosecha y uso de sus preciados recursos y por lo tanto de su capacidad de percibir otras realidades y vivir su máximo potencial de alma en plenitud espiritual, soberanía y libertad sobre el planeta. Durante el proceso evolutivo del despertar de uno y el recuerdo de quién es, el recuerdo del plan divino y sus contratos de alma, los seres más conscientes y ascendidos toman su soberanía y viven de acuerdo con las leyes del Creador, en vez de las leyes humanas, trascendiendo por lo tanto la tiranía oscura y existiendo alineados con una elevada frecuencia de luz. Como resultado de vivir en esta luz, estos humanos a través de sus acciones influyen y guían a otros hacia la luz y hacia la verdad, incrementando exponencialmente el poder de la luz y disminuyendo el poder del control tiránico que usa la oscuridad para mantener a las personas en esclavitud y servidumbre.
Su objetivo, mediante una filosofía antivida, es separarte del amor y la verdad. La estrategia es el miedo, la ignorancia, el aislamiento, la separación, el enfrentamiento, la manipulación, el sufrimiento, la ilusión, la confusión y el pánico. La trampa oculta es la siguiente: cuando la población reacciona emocionalmente a la ilusión creada, preferiblemente mediante la súplica, te ofrecerán la solución, que será una de esclavitud disfrazada de rescate. Aquellos que despiertan para recordarse como seres de luz multidimensionales y se conviertan en parte de la red colectiva de semillas estelares de este planeta, tienden a ser objetivos de estas fuerzas oscuras y sus tecnologías, como por ejemplo los métodos utilizados para el ciberacoso. La energía de un individuo altamente consciente emite una señal de frecuencia que alerta las pantallas de radar del centro de control de estas fuerzas de conciencia oscura, y una vez en pantalla, la oscuridad coloca una etiqueta, artefacto o cordón energético en el individuo iluminado para rastrearlo y determinar si son una amenaza para la supervivencia de esa mente o ego depredador, o una amenaza para el tipo de consciencia que la oscuridad representa o manifiesta como consciencia. Las fuerzas oscuras incluyen amplias corrientes de seres sintientes que están atrapadas en el cuerpo de conciencia planetaria y existen como una fuerza espiritual atrapada en tiempo y materia, incapaces de evolucionar hasta que la humanidad deje de alimentarlos. Cosechan la energía emocional negativa, siendo el miedo su principal alimento. Tenemos que privarles de este suministro. Es importante entender que las fuerzas satánicas no son fuerzas intelectuales, como dicen los ateos fundadores de la Iglesia de Satán, pero engloban una jerarquía enorme de seres conscientes, oscuros y primitivos, muchos de los cuales están descritos por su firma energética que los conecta con los ángeles caídos u observadores como Baphomet o los campos de Leviatán. Estas fuerzas satánicas componen una corriente de conciencia colectiva que puede ser conectada a cuerpos satánicos o cuerpos generados para crear más grupos de jerarquía satánica en la Tierra. Estas fuerzas pueden invadir un cuerpo humano que es inconsciente, de conciencia debilitada o cuya mente está controlada por el consentimiento de vibración satánica. Cuando no pueden contagiar a un individuo directamente, perseguirán a los que le rodean, incluso a personas con buenas intenciones, usándolos como huésped para atacar, censurar y aislar a aquellos individuos que les resulten una amenaza. Estos seres satánicos existen a distintos niveles de oscuridad y depravación, y sin embargo operan juntos como una fuerza de conciencia colectiva dirigida por entidades fuera del planeta con una jerarquía mayor y más poderosa en la cadena de comanda satánica. Estas fuerzas satánicas o arcontes, como ya hemos mencionado, no son soberanas, son parásitos que necesitan energía humana para existir. Pueden aparecer como humanos sin serlo y pueden cambiar de forma comúnmente, pero no exclusivamente, en las siguientes situaciones: cuando el individuo entra en cólera, cuando el individuo desciende en frecuencia, cuando el vehículo biológico o el cuerpo es invadido, o se muestran deliberadamente para inducir el terror. Estos seres atrapados en campos de materia de bajas dimensiones son incapaces de evolucionar más allá de la esclavitud y la servidumbre en la Tierra. Son esclavos de las fuerzas negativas que están más arriba en la cadena alimenticia. Para impedir que veamos esta verdad, están silenciando voces, censurando contenido, controlando información, promoviendo la desinformación con el pretexto de no difundir fuentes no oficiales para mantenerte a salvo.